que se equivoca. Ayer Lorenzetti, en la apertura del año judicial, una exposición muy interesante, sostuvo, por supuesto, lo que dice la Constitución, que la Corte está para hacer respetar a la Constitución, que es el hecho fundamental, ¿no?, de su existencia. Y dice que a veces las mayorías se equivocan, y pone el caso del Holocausto, sí, seguro, u otros casos. Y las mayorías no se equivocan. Normalmente el ciudadano elige bien. Los que se corrompen y se equivocan son aquellos personajes a los cuales elige el ciudadano. Este es el verdadero problema. Nosotros estamos en una profunda decadencia. Recién comentábamos también el tema de la educación, ¿no? Lo que está pasando en la educación en la Argentina, y con cada ciclo lectivo, cada vez se agravan los problemas a medida que pasa el tiempo. La discusión sobre el salario de los docentes, que no trabajan, cumplen un servicio que es mucho más importante. Es como el policía o como el soldado, cumplen un servicio, no se puede valorizar en un salario. Normalmente el salario que se le paga, aunque sea grande, no tiene relación con la importancia del servicio que cumple. ¿Cuánto vale la muerte de un policía en la calle? ¿O cuánto vale a futuro la educación que hoy un docente le da a nuestros hijos? No tiene valor, ¿no es cierto? Pero esto marca la decadencia. Lo que acá falla es una dirigencia que ya política fundamentalmente, aunque la dirigencia empresarial también es lo mismo, ¿no? Es ferozmente cobarde, metalizada, con los bolsillos bien llenos y siempre abrigada por la función pública, porque hoy vemos a los representantes, a los que apoyan y los que sirven a este gobierno, han estado con todos los gobiernos, ¿cierto? Han sido menemistas, han sido dualistas. Sí, sí. No tienen ningún tipo de problema. Es la obediencia debida, como bien dijo Laura Grinsberg el otro día, en la discusión sobre el tema de la AMIA en la comisión del Senado, ¿no? Claro. Punto final de obediencia. Ellos tienen obediencia debida. No tienen principios. Los principios, pero es por el sistema es por el anillo de Tolkien. A ver. No sé lo que es el anillo de Tolkien. ¿Cómo? El Señor de los Anillos, el anillo que da el poder total. Ah, claro. ¿Sabe cuál es el anillo de Tolkien en la Argentina? El sistema de coparticipación. Claro. Que es un sistema unitario para un Estado que se dice federal. ¿Sabe cuál es el anillo de Tolkien en la provincia de Buenos Aires? La falta de autarquía de los municipios. ¿Cuál es el grave problema que tenemos hoy en la provincia de Buenos Aires? Una provincia de Buenos Aires que es la más rica del país. Producimos el trabajo de los bonaerenses en nuestra provincia, en nuestro territorio, produce el 50% del Producto Bruto Interno de la Argentina. Aportamos el 40% de los recursos coparticipables. Decidimos las elecciones, decidimos quién es el presidente de la Argentina en un sistema unitario también, modificado en la Constitución de 94 cuando se pasa de la elección indirecta por colegio electoral, que es lo que corresponde a un federalismo, a la elección directa. Entonces es otro tema importantísimo de lo que está pasando, ¿no? Coparticipación y elección directa de presidente y vice y senadores. Esa es la destrucción del sistema republicano y federal en la República Argentina, y por eso tenemos que pelear. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, la provincia más rica del país, tenemos un gobernador que está sometido al anillo de Tolkien de la presidenta. Este es el tema. Y en eso nos tenemos que poner de pie. El gran cambio estructural que hay que hacer en la Argentina, y lo tendrían que proponer los que quieren ser el próximo gobierno NOCA, pasa por eso. Terminar con
con el sistema de coparticipación y avanzar hacia un auténtico federalismo fiscal, como era antes en la Argentina, antes del año 30, cuando la Argentina crecía, era la octava potencia del mundo. Y en la provincia de Buenos Aires, cosa que tampoco se quiso discutir en la constituyente allá por el 94 de la provincia de Buenos Aires, es la autarquía municipal de los municipios. Si no hay federalismo fiscal y no hay autarquía municipal, el presidente, cualquiera sea, hoy es ella, mañana podrá ser otro, tiene el anillo de Turquía. Todo el poder, y con ese poder hace lo que se le da la gana y compra todo. Obediencia debida y ausencia de pensamiento autónomo. Y esto es lo que está pasando hoy. No es el pueblo votó bien, porque el pueblo no votó esto. Recuerden que allá en el 2011, Cristina Fernández de Kirchner nunca dijo que iba a hacer esto, que es lo que está haciendo. Tuvo otro discurso totalmente distinto, venía de su viudez, ¿no es cierto? Pero nunca dijo esto, dijo lo de la AMIA. Y el pacto con Irán, no, al contrario, en aquella época. Sí, que iba a abrir iba a Estados Unidos y los representantes argentinos en las Naciones Unidas se levantaban cuando hablaba Ahmadinejad. Y hoy ha hecho todo lo que está haciendo, no lo dijo en su plataforma y todo lo contrario de lo que venía haciendo antes. Ay, ¿por qué cree que